Mi nombre es Alexander. Tengo 35 años. Y durante 8 años brutales, agotadores y demoledores, construí la empresa tecnológica de nuestra familia desde un garaje polvoriento y sin aislamiento, hasta convertirla en un imperio de $200 millones, solo para ver a mi padre entregarle las llaves a mi hermano menor mimado, justo el mismo día en que se graduó de la universidad. Todavía puedo sentir el aire acondicionado artificial y helado de la sala de juntas ejecutiva, el día en que todo se hizo añicos. Estaba de pie en el extremo de una larga mesa de caoba pulida, rodeado por 12 miembros de la junta, 5 inversores principales y mi propia familia. La habitación olía a cuero caro, a café rancio y al agudo e innegable aroma del pánico. Mi hermano menor, Julian, sudaba profusamente a través de su traje de diseñador de $3.000 hecho a medida. Acababa de perder un cliente empresarial de $8 millones y había destruido por completo la reputación de nuestra empresa, en el lapso de una sola tarde catastrófica. Y, sin embargo, mi padre, nuestro CEO, miró más allá del hijo que había causado el desastre. Sus ojos se clavaron en los míos, duros, fríos y totalmente implacables. Golpeó la mesa con su pesado puño, haciendo temblar los vasos de agua de cristal, y gritó que el fallo técnico era enteramente mi culpa. Con una voz que retumbó en las paredes de cristal, exigió mi renuncia inmediata. Quería que yo cayera sobre mi propia espada para salvar la reputación de su chico de oro. Intentó humillarme, usarme como chivo expiatorio y desecharme, frente a las mismas personas que me habían visto sacrificar mi juventud, mi salud y mi cordura por su empresa. Pero había una cosa crucial que mi padre y mi hermano no sabían. No sabían sobre una reunión discreta y a puerta cerrada que tuve con nuestro inversor principal, 5 años antes. No sabían que nuestro abogado jefe estaba entrando en la sala en ese preciso momento, sosteniendo un sobremanila amarillo y descolorido. Y ciertamente no sabían que, en unos 60 segundos, ellos serían los que rogarían por misericordia, enfrentándose a una demanda personal que los despojaría de todo lo que poseían. Antes de contarles exactamente lo que sucedió en esa sala de juntas y cómo puse de rodillas a un reinado de nepotismo tóxico, por favor, pulsen el botón de me gusta, si creen en la justicia. Y no olviden decirme desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. Leo absolutamente todos y cada uno de ellos. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. Durante la mayor parte de mis 20, fui un fantasma en mi propia vida. Mientras mis compañeros salían en citas, se casaban, compraban sus primeras casas y construían sus carteras de jubilación, yo vivía a base de café rancio, sándwiches de máquina expendedora y pura adrenalina. Empecé a escribir el código fundamental para nuestra plataforma de logística de la cadena de suministro cuando la empresa era solo mi padre, un garaje residencial alquilado y una aterradora montaña de deudas de tarjetas de crédito. No tomé ni unas solas vacaciones durante 6 años. Me salté cenas de acción de gracias, cumpleaños y reuniones familiares para quedarme en la helada sala de servidores, porque nuestra arquitectura inicial era muy frágil. Requería una supervisión manual constante. Construí los algoritmos desde cero. Diseñé los protocolos de seguridad. Creé la infraestructura robusta que, eventualmente, procesaría $50 millones en transacciones cada día. Yo era el director de tecnología en el papel, pero mi padre nunca me trató como un verdadero ejecutivo. Para él, yo solo era el mecánico en el sótano, una herramienta altamente funcional que podía desplegar cada vez que necesitaba resolver un problema. Cada vez que traía a posibles inversores o clientes de alto valor a la oficina, usaba exactamente el mismo guión denigrante. Entraba en mi espacio de trabajo, que no era una oficina de esquina, sino una habitación sin ventanas junto al cuarto de servicio, llena de ruidosos ventiladores de refrigeración, me daba una palmada pesada y condescendiente en el hombro, se reía y decía, este es Alexander, nuestro chico técnico. No entiende la parte de negocios, pero, vaya si teclea rápido. Me tragué ese insulto cada una de las veces. Me tragué la falta de respeto, el salario dolorosamente por debajo del mercado y la falta de reconocimiento, porque realmente creía que estábamos construyendo un legado familiar. Creía que mi sacrificio era una inversión en nuestro futuro colectivo. Mientras otros directores de tecnología en nuestra industria se aseguraban propiedades de primera y negociaban enormes paquetes de acciones, yo alquilaba un apartamento de una habitación, diciéndome a mí mismo que todo valdría la pena al final. Entonces llegó Julian. Julian es 7 años menor que yo. Es el niño de oro.
Siempre lo ha sido, desde que éramos niños. Mientras yo trabajaba semanas de 80 horas, sudando sobre miles de líneas de código para evitar que nuestros servidores se cayeran y nuestra empresa fuera a la quiebra, Julian usaba su enorme fondo universitario para viajar por Europa. Fue a una prestigiosa universidad de la Ivy League para obtener su MBA, y cada centavo de su matrícula, el alquiler de su lujoso apartamento en el campus y sus fastuosos gastos de vida fueron pagados íntegramente por la empresa que yo construí. El día que Julian se graduó, todo lo que creía saber sobre mi lugar en esta familia cambió para siempre. Estaba sentado en mi escritorio una mañana de martes cualquiera, inmerso en la depuración de una pasarela de pago crítica para uno de nuestros clientes medianos. Un correo electrónico para toda la empresa llegó a mi bandeja de entrada. El asunto era audaz, arrogante y agresivo. Den la bienvenida a nuestro nuevo director de operaciones. Hice clic para abrir el correo. Era un anuncio oficial de mi padre. Con efecto inmediato, Julian se unía a la empresa como director de operaciones, reportando directamente al CEO. No hubo proceso de entrevista. No hubo discusión con la junta directiva. No hubo plan de transición ni periodo de gracia. Fue simplemente nepotismo puro y sin filtros, envuelto en jerga corporativa hueca sobre traer una visión estratégica fresca y un liderazgo dinámico a nuestro equipo ejecutivo. Mi pecho se apretó tanto que apenas podía respirar. El aire en mi oficina sin ventanas de repente se sintió increíblemente escaso. Me levanté, sintiendo las piernas como plomo, y salí al estacionamiento de la empresa solo para tomar un poco de aire fresco y procesar la tremenda bofetada que acababa de recibir. Fue entonces cuando lo vi. Un flamante Porsche 911 negro azabache, reluciente, estaba estacionado directamente en el lugar premium reservado para el director de operaciones, justo al lado de las puertas de cristal de la entrada. Reconocí la matrícula personalizada de Julian. Lo había comprado esa misma mañana, probablemente usando su enorme bono de contratación, un bono extraído directamente de los ingresos que mi código generaba. Vi cómo Julian salía del lujoso deportivo. Llevaba un traje hecho a medida que costó más que mi primer coche. Se ajustó sus caras gafas de sol de diseñador, le arrojó las llaves a nuestro anciano guardia de seguridad como si el hombre fuera su valet personal, y me miró, que estaba de pie en la acera. Hizo un saludo perezoso y arrogante, completamente desprovisto de una onza de respeto, y entró en el edificio como si fuera el dueño de toda la manzana. Me quedé allí, bajo el abrasador calor del verano, mirando la pintura brillante de ese Porsche. Yo había conducido el mismo sedán Honda de 2008 destartalado desde la universidad. Había invertido cada onza de mi energía, mi salud y mi cordura para asegurarme de que nuestros empleados cobraran durante los años de vacas flacas. Me perdí bodas. Me perdí funerales. Me perdí una vida normal. Y mi hermano simplemente entró, le entregaron un título que no se había ganado, un salario que no merecía, y reclamó el trono que yo había construido con mis propias manos. Pensé que ese momento de flagrante falta de respeto era el fondo. Pensé que la peor parte de este terrible acuerdo sería simplemente tragarme mi orgullo y trabajar a su lado de manera profesional. Estaba tan increíblemente equivocado. Julian no solo era arrogante. Era peligrosamente, agresivamente incompetente. Y estaba a punto de prenderle fuego a todo lo que amaba. El reinado de absoluta arrogancia de Julian comenzó en su primer día en la oficina. Inmediatamente convocó una reunión ejecutiva obligatoria para todos. Entré en nuestra principal sala de conferencias con paredes de cristal y tomé asiento cerca del fondo, manteniendo mi cuaderno cerrado. Julian estaba de pie a la cabeza de la larga mesa, proyectando una presentación de 40 diapositivas llena de jerga absolutamente sin sentido que había memorizado en la escuela de negocios. Habló sin cesar sobre penetración de mercado sinérgica, cambios de paradigma holísticos, entregables dinámicos y el aprovechamiento de competencias básicas. Sonaba como un libro de texto andante, completamente desconectado de la cruda realidad funcional de cómo opera realmente una empresa de tecnología. Nadia, nuestra arquitecta principal, estaba sentada a 2 sillas de mí. Nadia es una madre soltera brillante y directa, que ha estado programando desde que era adolescente. Me miró a través de la sala, y su expresión era de pura y absoluta agonía. Parecía que quería gritar, o quizás arrojar su taza de café a la pantalla del proyector.
Cuando Julian finalmente terminó su largo y autocomplaciente monólogo sobre revisar todo nuestro cronograma de entregas y escalar agresivamente las características de nuestro producto, levanté la mano. Mantuve mi tono nivelado, educado y profesional. Le hice una pregunta muy simple y práctica sobre la viabilidad técnica de su cronograma propuesto. Le expliqué con calma que nuestro ancho de banda de servidor actual y la arquitectura de la base de datos no podían soportar una migración masiva de datos en tiempo real, sin un mínimo de 6 meses de preparación y una fuerte refactorización del backend. Julian se rió. De hecho, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas frente a todo mi equipo de ingeniería, los directores de marketing y los líderes de ventas. Se inclinó sobre la pesada mesa de roble, apuntó con una pluma estilográfica de plata directamente a mi pecho y dijo: Alexander, es exactamente por eso que te mantenemos en el sótano. Tu trabajo es averiguar el cómo. Yo soy el de la visión general. Yo me encargo del qué y el por qué. Tú solo haz que los botones funcionen cuando te lo diga. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el bajo zumbido del ventilador del proyector. Víctor, nuestro ingeniero senior que anteriormente había rechazado una lucrativa oferta de Google solo para quedarse con nuestro unido equipo, apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes se quebrarían. Miré a mi padre, que estaba sentado cómodamente a la derecha de Julian. Esperaba plenamente que interviniera. Esperaba que exigiera respeto para el director de tecnología que, literalmente, había construido los cimientos sobre los que todos estaban parados en ese momento. En cambio, mi padre le sonrió con orgullo a Julian, completamente cautivado por su confianza agresiva y ciega. Mi padre me miró, suspiró profundamente como si yo fuera un niño difícil y terco, y dijo: Alexander solo está siendo conservador, como de costumbre. Julian, procede con tu cronograma. Necesitamos un crecimiento agresivo, no excusas del departamento de ingeniería. Sentí un nudo frío y pesado formarse en lo profundo de mi estómago. La dinámica estaba oficialmente grabada en piedra. Julian haría promesas salvajes e imposibles a los clientes para acariciar su propio ego, y yo me vería obligado a romperles la espalda a mi equipo de ingeniería para convertir sus mentiras en realidad. El costo emocional de este ambiente tóxico comenzó a sangrar inmediatamente en mi vida personal. El domingo siguiente, tuvimos nuestra cena familiar obligatoria en la enorme y extensa casa suburbana de mis padres, ubicada en un vecindario estricto y de alta gama. Siempre he odiado estas cenas. Se sentían menos como una reunión familiar y más como asistir a una actuación teatral donde todos pretendían ser perfectos. Pero por debajo, era un campo de batalla brutal de comentarios pasivo-agresivos y juicios silenciosos. Mi madre, Genevieve, pasó toda la noche tratando a Julian como un héroe militar conquistador que regresa de la guerra. Le sirvió vino tinto caro. Habló sin cesar sobre su nueva oficina de esquina, su hermoso deportivo y sus brillantes nuevas ideas para la dirección de la empresa. Llevaba su pesado collar de perlas, tocándolo constantemente mientras sonreía radiante a su hijo menor. Yo me senté en silencio en el borde de la gran mesa del comedor, empujando mis patatas asadas por mi plato de porcelana, sin decir absolutamente nada. Cuando Julian finalmente se levantó y fue a la sala de estar para atender una ruidosa llamada telefónica de un amigo, mi madre me acorraló en la cocina. Estaba de pie junto a la enorme isla de mármol, lavando un plato de servir. Negándose a mirarme a los ojos, dijo: sé que esta transición es difícil para ti, Alexander, pero realmente necesitas dejar de ser tan competitivo con tu hermano. Estás trayendo una energía muy negativa y pesada a esta casa, y es agotador. ¿Competitivo? La palabra supo a ceniza literal en mi boca. Coloqué mi vaso de agua en la encimera con un suave tintineo. Mamá, yo construí toda la infraestructura con la que él está jugando actualmente. No estoy compitiendo con él. Estoy tratando de evitar que la empresa se derrumbe bajo sus plazos poco realistas. No sabe lo que está haciendo. Va a romper el sistema. Mi madre golpeó el plato mojado contra la encimera. El fuerte y agudo estruendo resonó en la cocina impecable. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una ira manipuladora que conocía demasiado bien de mi infancia. Su voz bajó a un susurro áspero y venenoso. Tu padre construyó esta empresa, Alexander. No lo olvides nunca. Él decide quién dirige qué. Julian es tu hermano. Es familia.
Si arruinas esta oportunidad por tus celos mezquinos e infantiles, destruirás a esta familia. No me obligues a elegir entre mis hijos porque te prometo que no te gustará el resultado. Era manipulación de manual. Estaba usando la lealtad familiar como arma para mantenerme a raya y proteger a su hijo favorito. Sabía que temía una fractura familiar total. El tipo de divorcio emocional desordenado entre padres e hijos que deja a todos con cicatrices. Usó la amenaza de la excomunión para silenciar mis válidas y críticas preocupaciones profesionales. Me di cuenta en ese momento, de pie en esa cocina impecable y adinerada, que mi familia no me veía como un hijo o un hermano. Me veían como un activo, un caballo de batalla destinado a tirar del pesado carruaje mientras Julian viajaba cómodamente adentro, saludando a las multitudes. El verdadero punto de quiebre, el momento exacto en que supe que la empresa se dirigía a un precipicio catastrófico, ocurrió 2 días después. Llegué a mi oficina a las 6 de la mañana. Agotado, con los ojos ardiendo por una larga noche de parchear vulnerabilidades de seguridad que las nuevas y apresuradas iniciativas web de Julian habían expuesto al público. Abrí mi puerta, encendí la lámpara de mi escritorio y encontré 2 sobres blancos e impecables, perfectamente alineados sobre el teclado de mi computadora. Eran cartas de renuncia formales. Una era de Nadia, la otra de Víctor. Un pánico absoluto recorrió mis venas como agua helada. Inmediatamente los llamé a ambos a mi oficina. Nadia entró primero, seguida por Víctor. Nadia parecía completamente derrotada. Las ojeras bajo sus ojos reflejaban las mías. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, cruzó los brazos a la defensiva y dijo: Alexander, no podemos seguir así. Julian está exigiendo características para las que, literalmente, no tenemos la arquitectura. Nos habla como si fuéramos sus sirvientes personales. Ayer me preguntó si podíamos descargar más RAM, para que los servidores procesaran los datos más rápido. Sabemos que estás tratando de protegernos, pero no puedes luchar solo contra el CEO y el director de operaciones. Es una batalla perdida. Víctor asintió, de acuerdo. Miró al suelo, frotándose los ojos cansados, y murmuró: tengo una hipoteca, amigo. Tengo 2 hijos que irán a la universidad pronto. Necesito mi fondo universitario intacto. No puedo asociar mi nombre profesional a un producto que va a fallar catastróficamente porque un niño con un MBA quiere jugar a ser Steve Jobs. Mi reputación en esta industria es todo lo que tengo. Si este barco se hunde, no puedo hundirme con él. Mi corazón latía implacablemente en mi pecho. Nadia y Víctor eran mi mejor gente. Eran la columna vertebral absoluta de nuestras operaciones. Habían estado conmigo desde los días del garaje, trabajando por acciones y promesas vacías hasta que finalmente lo logramos. Si se iban, el departamento de ingeniería colapsaría por completo en un mes. Nadie más conocía la masiva base de código heredado como ellos. Me incliné hacia adelante, juntando mis manos con fuerza sobre el escritorio. Les rogué que me dieran un poco más de tiempo. Les prometí que me encargaría de Julian. Les prometí que protegería la integridad de nuestro código y los protegería por completo de sus absurdas demandas. Aceptaron quedarse, pero la confianza en sus ojos había desaparecido por completo. Se quedaban por lealtad personal hacia mí, no hacia la empresa, y ciertamente no hacia mi padre. Me senté solo en mi oficina durante horas esa noche, mirando fijamente a la pared. La empresa era mi hija. Había vertido mi sangre, sudor y lágrimas en ella. Y ahora mi propia familia la estaba conduciendo directamente a un precipicio, completamente ajena a las estridentes señales de advertencia. Sabía que se avecinaba una tormenta. Simplemente no me di cuenta de que iba a ser un huracán de categoría 5, y que mi propia carne y sangre intentarían atarme al mástil mientras las olas se estrellaban. El huracán tocó tierra un martes por la mañana, exactamente 3 semanas después del desastroso nombramiento de Julian. Julian convocó una reunión ejecutiva de emergencia. Entró pavoneándose en la sala de conferencias sosteniendo una gruesa carpeta de cuero de primera calidad, luciendo como un rey victorioso que regresa de una gran conquista. Dejó caer la carpeta sobre la mesa con un teatral y resonante golpe. Miró alrededor de la sala, sonriendo como un hombre que acaba de ganar la lotería, y anunció con orgullo que acababa de cerrar el mayor acuerdo empresarial en toda la historia de nuestra empresa.
Era un contrato anual de $8 millones con Mega Corporation. Los miembros de la junta en la sala realmente se quedaron sin aliento. Mi padre sonreía con un orgullo absoluto y sin filtros, literalmente aplaudiendo. Megacorp era un cliente empresarial multinacional masivo. Conseguirlo significaba que estábamos entrando en las grandes ligas. Significaba enormes bonos de fin de año, valoraciones masivas de la empresa y un prestigio innegable en la industria. Era el tipo de acuerdo que forjaba carreras. Julian repartió con orgullo hojas de resumen. Penélope, la representante principal de adquisiciones de Megacorp, aparentemente había quedado encantada con Julian durante una serie de cenas de bistec caras, rondas de golf en clubes de campo exclusivos y promesas corporativas vacías. Recogí la hoja de resumen y comencé a leer los entregables técnicos a los que Julian había comprometido legalmente a nuestra empresa. En 10 segundos, la sangre se me fue por completo de la cara. Mis manos, de hecho, comenzaron a temblar. Julian le había prometido a Megacorp un panel de análisis predictivo de IA totalmente integrado, que procesaría sus masivos datos heredados de la cadena de suministro en tiempo real. Además, garantizó un tiempo de actividad del 100% y cero pérdida de datos durante la transición. Pero había un problema masivo, fatal y flagrante, que cualquiera con una comprensión básica de la informática detectaría al instante. Los datos heredados de Megacorp estaban construidos enteramente en COBOL. Era un sistema de mainframe de la década de 1980. Nuestra arquitectura de IA de última generación estaba construida enteramente para una infraestructura moderna basada en la nube. Eran dos lenguajes de programación completamente diferentes, que vivían en dos eras tecnológicas completamente diferentes. Era, literalmente, como intentar conectar un cargador de smartphone moderno a una máquina de telégrafo del siglo XIX y esperar que transmitiera un vídeo en 4 Kelvin. Era imposible. Levanté la vista hacia Julian, interrumpiendo bruscamente los aplausos y las felicitaciones. Dije, Julian, esto es técnicamente imposible. No se pueden ejecutar análisis de IA en tiempo real en un sistema COBOL de 40 años sin reconstruir por completo toda su canalización de datos desde cero. Esto es un proyecto de un mínimo de 8 meses, y eso si le dedicamos todo el equipo de ingeniería, trabajando los fines de semana. Julian agitó la mano con desdén, claramente molesto de que estuviera arruinando su momento de gloria con la realidad. Ya me encargué de eso, Alexander. Le prometí a Penélope que tendríamos un prototipo funcional integrado en su entorno de pruebas en vivo para este viernes. ¿Viernes? Era martes por la mañana. Había prometido un milagro tecnológico en 3 días. Había prometido construir un rascacielos sobre cimientos de lodo líquido en 72 horas. Me puse de pie. Mi pesada silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Miré directamente a los ojos de mi padre. Dije, CEO, estoy declarando oficialmente, ahora mismo, frente a esta junta, que este contrato es una misión suicida. Si conectamos nuestro paquete de IA a su mainframe de Cobalt el viernes, se caerá. Corromperá sus datos. No podemos firmar esto. Tienes que llamar a Megacorp y renegociar el cronograma inmediatamente. El rostro de mi padre se endureció en una aterradora máscara de pura furia. Se puso de pie, elevándose sobre la mesa, usando su presencia física para intentar intimidarme. Tu hermano acaba de conseguir un cliente de $8 millones, Alexander. La mayor victoria que esta empresa ha visto en su existencia. En lugar de sentarte aquí quejándote y siendo un obstáculo negativo, tal vez deberías bajar a tu sótano, reunir a tu equipo y hacer el trabajo por el que te pago tu salario. Vamos a firmar este contrato. Se levanta la sesión. Salí de esa habitación sintiendo que me asfixiaba bajo el peso de su delirio colectivo. La pura arrogancia era cegadora. Inmediatamente convoqué una reunión de crisis con mi equipo de ingeniería senior. Nos acurrucamos en nuestra sala de guerra segura. Las pizarras blancas se cubrieron rápidamente de cálculos desesperados y frenéticos, y diagramas de flujo del sistema. Nadie caminaba de un lado a otro, tirándose del pelo. Víctor se frotaba las sienes, murmurando repetidamente cómo esto iba a arruinar todas sus carreras y evaporar el fondo universitario de sus hijos. Estábamos tratando de encontrar un truco, una solución temporal,
cualquier cosa para crear un prototipo de humo y espejos solo para sobrevivir al viernes sin colapsar catastróficamente los sistemas de Megacorp. Pero mientras debatíamos ferozmente, un desarrollador junior llamado Lucas estaba sentado en silencio en la esquina de la habitación, escribiendo en su teléfono. Yo había sido mentor de Lucas personalmente. Lo contraté directamente de la universidad cuando nadie más quería mirar su currículum. Le compraba almuerzos cuando estaba sin dinero. Pasé innumerables horas enseñándole principios avanzados de codificación, tratándolo como a un hermano menor. Pensé que era leal. Pensé que era uno de los nuestros. Finalmente, le dije al equipo la dolorosa verdad. No íbamos a matarnos construyendo una mentira. Les instruí que dejaran de intentar construir lo imposible. Les dije que documentaran cada imposibilidad, que escribieran cada advertencia técnica y que me la enviaran en un rastro de correo electrónico explícito. Iba a construir un rastro de papel masivo e innegable de nuestras advertencias para proteger al departamento de ingeniería cuando la bomba finalmente explotara. Una hora después, estaba de vuelta en mi oficina cuando la puerta se abrió violentamente, golpeando contra la pared. Julian entró, sosteniendo su smartphone en la mano. Parecía furioso, pero debajo de la ira, vi un retorcido y sádico sentido de victoria brillando en sus ojos. Presionó play en su teléfono. Era una grabación de audio. Era mi voz. Era yo diciéndole al equipo de ingeniería que documentara los fallos y se preparara para que el sistema colapsara, porque las promesas del director de operaciones eran mentiras. Lucas había grabado en secreto nuestra reunión confidencial de ingeniería en su teléfono y se la había enviado directamente a Julian. Lucas me vendió por la oportunidad de obtener un ascenso, una palmadita en la espalda y un ligero aumento de sueldo del flamante nuevo director de operaciones. La traición se sintió como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Julian golpeó sus manos planas sobre mi escritorio, inclinándose tan cerca que pude oler su cara colonia. Estás saboteando activamente mi acuerdo. Le estás diciendo al equipo que se prepare para el fracaso en lugar de trabajar. Eres un obstáculo celoso, amargado y tóxico. Lo miré, sintiendo una aterradora y helada calma invadirme. La traición de Lucas dolía, pero la ignorancia absoluta de Julian era asombrosa. Les estoy diciendo que se protejan de tu absoluta ignorancia, Julian. Nos estás conduciendo por un precipicio a 160 kilómetros por hora. Julian sonrió con desdén, su rostro contorsionado por la arrogancia. Con efecto inmediato, tu acceso administrativo a la base de código principal está restringido. Estás oficialmente fuera del proyecto de integración de Megacorp. Lucas toma el liderazgo. Le voy a demostrar a papá y a la Junta que no necesitamos tu mentalidad negativa y anticuada para tener éxito en el mundo de los negocios moderno. Me quitó el acceso administrativo a mi propio sistema, allí mismo. Puso a un desarrollador junior con apenas un año de experiencia real a cargo de una integración empresarial de $8 millones, que involucraba mainframes heredados. No grité. No me defendí. No hice una rabieta. Miré a mi hermano, asentí lentamente y dije, de acuerdo, Julian. Es todo tuyo. Buena suerte el viernes. Di un paso atrás. Dejé que tomara el volante, pero sabía exactamente lo que había al final del camino por el que conducía. La traición de Lucas picaba como veneno en mis venas, y la falta de respeto de mi familia era asfixiante. Pero la pura y absoluta estupidez de la decisión de Julian me dio algo más. Claridad absoluta. Si querían quemar la casa, iba a dejar que encendieran la cerilla. Pero me estaba asegurando absolutamente de estar de pie afuera, en el césped, sosteniendo la escritura de la propiedad en mi mano. La tensión en la oficina durante los siguientes 3 días fue físicamente insoportable. El piso de ingeniería se sentía como una sala de espera de hospital donde todos ya sabían que el paciente iba a morir. Solo esperaban la línea plana. Lucas corría por la oficina, sudando profusamente, ladrando órdenes frenéticas a ingenieros senior que simplemente lo miraban con puro y helado desprecio. Se negaron rotundamente a ayudarlo a construir una mentira, haciendo solo el mínimo requerido por sus contratos. Julian, mientras tanto, pasaba sus días en su amplia oficina de esquina de cristal. Sus caros zapatos de cuero sobre su escritorio, riendo a carcajadas por teléfono con sus amigos de la Ivy League. Estaba completamente ajeno a la masacre tecnológica que se preparaba abajo.
Realmente pensaba que había ganado. Pensaba que había puesto exitosamente a su hermano mayor en su lugar y había afirmado su dominio. El jueves por la noche, a las 11, estaba guardando mi portátil en la bolsa para irme. La oficina estaba oscura y casi vacía, salvo por el zumbido bajo y constante de los servidores en la sala de atrás. Una sombra apareció en mi puerta. Era Nathaniel, nuestro director legal. Nathaniel era un hombre tranquilo e increíblemente meticuloso de unos 50 y tantos años. Vestía trajes impecables y perfectamente entallados, bebía su café solo y rara vez hablaba en las reuniones ejecutivas. Siempre estaba observando, siempre calculando, y sabía exactamente dónde estaba enterrado cada cadáver corporativo de la empresa. Entró en mi oficina y cerró la puerta suavemente detrás de él. No dijo una palabra al principio. Simplemente caminó hacia mi escritorio, deslizó un sobremanila amarillo, grueso y pesado, sobre la superficie y lo golpeó 2 veces con su dedo índice. Miré el pesado sobre, luego su rostro estoico e indescifrable. ¿Qué es esto, Nathaniel? Se ajustó sus gafas de montura de alambre. Su voz era apenas un susurro, cuidadosamente controlada. No te estoy diciendo qué hacer, Alexander. Mi deber principal es proteger a la empresa. Pero parte de proteger a la empresa es asegurar que el gobierno corporativo se siga estrictamente. A veces, los ejecutivos se ven tan atrapados en sus propios egos y codicia, que olvidan por completo las reglas que aceptaron cuando estaban desesperados. Se dio la vuelta y puso su mano en el pomo de la puerta. Y Alexander, mira la sección 7.3. La he resaltado para ti. Que tengas una buena noche. Nathaniel se fue, deslizándose en el oscuro pasillo como un fantasma. Me senté en mi silla, mi corazón latiendo a un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Abrí el sobre. Dentro había una copia impecable de nuestro contrato de inversión de la serie B de hace 5 años. Hace 5 años, estábamos completamente en la ruina. Estábamos a semanas de no poder pagar la nómina. Mi padre estaba desesperado, sudando a través de sus camisas todos los días, rogando a los bancos por préstamos que no le darían. Logramos asegurar una reunión con Cassandra, una capitalista de riesgo despiadada y brillante que dirigía Apex Ventures. Ella aceptó inyectar $20 millones en nuestra startup moribunda, pero insistió en una reunión privada de 3 horas conmigo, el fundador técnico, antes de firmar nada. Pasé 4 horas explicándole mi código, mis algoritmos, mi arquitectura. A ella no le importaba el hábil discurso de ventas de mi padre. Le importaba la realidad de la tecnología. Vio exactamente quién mantenía las luces encendidas. Hojeé el pesado documento legal en mi escritorio, las gruesas páginas crujiendo en la silenciosa habitación hasta que llegué a la página 47, sección 7.3. Estaba resaltada con tinta amarilla fluorescente brillante. Leí las palabras, luego las leí de nuevo. Una sonrisa lenta, oscura e innegable se dibujó en mi rostro. Era una cláusula de veto. Cassandra había obligado a mi padre a firmar un protocolo de gobierno corporativo legalmente vinculante. Establecía explícitamente que cualquier compromiso con un cliente, especificación técnica o contrato que excediera los $5 millones en valor, requería la aprobación explícita por escrito y la firma del director de tecnología, no del CEO, no del director de operaciones, del director de tecnología, y yo. Todos lo habían olvidado. Mi padre lo firmó ciegamente hace 5 años porque necesitaba el dinero para sobrevivir y no se molestó en leer la letra pequeña. Julian ni siquiera sabía que existía porque no se molestó en leer los estatutos corporativos. Pensaba que su MBA significaba que estaba por encima de las reglas. El contrato de Megacorp valía $8 millones, y mi firma no estaba en él por ninguna parte. Nunca había pasado por mi escritorio para su ejecución legal. Puse el documento de nuevo en el sobre, lo guardé de forma segura en mi maletín y conduje a casa. Dormí como un bebé por primera vez en meses. Llegó el viernes por la mañana. El día de la demostración, el día del juicio final. Julian insistió en hacer la integración en vivo de forma remota desde nuestra principal sala de conferencias ejecutiva, para que mi padre y los miembros de la Junta pudieran ver su gloriosa e histórica victoria en tiempo real. Lucas estaba sentado a la cabeza de la larga mesa, encorvado sobre su teclado, temblando tanto que sus dedos fallaban las teclas.
Julian estaba de pie directamente detrás de él, con una sonrisa engreída y victoriosa. El equipo ejecutivo de Megacorp, incluido su notoriamente agresivo director de tecnología, Gregory, estaba en la pantalla gigante de videoconferencia. Julian se inclinó hacia el micrófono, su voz goteando confianza inmerecida. Muy bien, Gregory, estamos iniciando la sincronización de datos de IA en tiempo real ahora. Prepárense para entrar en el futuro de la logística de la cadena de suministro. Julian chasqueó los dedos a Lucas. Lucas respiró temblorosamente y pulsó el comando de ejecución. Durante 5 agónicos segundos, no pasó nada. La barra de carga en la pantalla simplemente giraba en círculo. Luego, la alarma comenzó a sonar. No era una metáfora. Alertas de sistemas reales y estridentes comenzaron a chillar desde el portátil de Lucas. En la pantalla de vídeo masiva, el rostro de Gregory se puso completamente blanco. La gente en la sala de juntas de Megacorp comenzó a levantarse, derribando sillas, gritando frenéticamente fuera de cámara. «¡Apáguenlo!», gritó Gregory a través de los altavoces, su voz quebrándose de pánico absoluto. «¡Corten la conexión! Está borrando el entorno de pruebas. ¡Córtenla ahora!». Lucas entró en pánico. Empezó a aporrear el teclado, el sudor corriéndole por la cara, pero la secuencia de integración estaba bloqueada. La arquitectura de IA moderna estaba sobreescribiendo agresivamente el mainframe de Cobalt. Básicamente, estaba tratando los datos de prueba altamente sensibles y fuertemente regulados de Megacorp como un virus hostil y eliminándolos para hacer espacio para sus propios análisis. La sonrisa engreída de Julian se desvaneció al instante. Agarró a Lucas por el hombro, sacudiéndolo violentamente. «¡Arréglalo! ¡Deténlo! ¿Qué hiciste?». «No sé cómo», gritó Lucas, apartándose del escritorio con puro terror. Megacorp tardó 15 minutos insoportables en cortar físicamente la conexión del servidor, desconectando los cables duros en su extremo. Para cuando el polvo digital se asentó, el daño era catastrófico. 3 meses enteros de datos de prueba propietarios y fuertemente regulados de Megacorp estaban completamente corruptos y perdidos para siempre. Gregory se inclinó hacia su cámara, sus ojos ardiendo con una furia absoluta y sin filtros. Miró directamente a mi padre, ignorando a Julian por completo. «Estamos terminando este contrato inmediatamente», gruñó Gregory, su voz mortalmente tranquila. «Y tendrán noticias de nuestro departamento legal para el final del día. Vamos a presentar una demanda masiva de varios millones de dólares por tergiversación grave, incumplimiento de contrato y daños operativos. Ustedes son unos farsantes». La pantalla se puso negra. Megacorp se desconectó. El silencio en nuestra sala de conferencias era ensordecedor. Todo el aire fue violentamente succionado de la habitación. Julian se quedó congelado, con la boca abierta, su rostro del color de la ceniza húmeda. Mi padre se levantó lentamente de su silla de cuero. Sus manos temblaban incontrolablemente. Una demanda de varios millones de dólares no solo nos haría daño. Podría llevarnos a la bancarrota por completo. Desencadenaría cláusulas de emergencia con nuestros inversores. Era un desastre apocalíptico que acabaría con la empresa. Pero mi padre era un superviviente, y los supervivientes narcisistas siempre buscan un escudo humano cuando las balas empiezan a volar. Lentamente giró la cabeza y me miró, sentado en silencio en el extremo de la mesa. El puro terror en sus ojos se transformó instantáneamente en una rabia calculada y venenosa. Iba a sacrificarme para salvar a su chico de oro. «Convoca una reunión de emergencia de la Junta», le susurró mi padre a su asistente, su voz temblando de rabia. «Que vengan todos aquí ahora». Me recliné en mi silla, sintiendo el peso sólido y reconfortante del sobremanila que descansaba en mi maletín, junto a mi pierna. La tormenta finalmente había llegado. Pero mientras miraba el pánico en los ojos de mi padre, supe una verdad absoluta. Yo no era el que se iba a ahogar hoy. Pensé que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. La reunión de emergencia de la Junta se programó para las 9 en punto de la mañana siguiente. Me desperté a las 5, antes de que el sol siquiera considerara salir sobre el horizonte de la ciudad. No dormí mucho esa noche, no por miedo, sino por un profundo y eléctrico sentido de anticipación.
Durante 8 años, había sido un fantasma en mi propia vida. Había permitido que me empujaran a las sombras, silenciado por la obligación familiar y manipulado por una madre que usaba la culpa como arma y un padre que usaba la autoridad como arma. Pero mientras bebía mi café solo y veía a la ciudad despertarse lentamente a través de la ventana de mi modesto apartamento, supe que el fantasma finalmente estaba muerto. El hombre que iba a entrar en esa sala de juntas hoy era alguien que mi familia nunca había conocido realmente. Llegué al edificio de oficinas corporativas a las 8. Al salir de mi sedán Honda de 2008 destartalado, el contraste entre mi coche y el lugar de estacionamiento vacío donde solía estar el Porsche de Julian era poético. Julian probablemente todavía estaba en casa, vomitando de estrés. Entré por las pesadas puertas de cristal con un nivel de calma que no había experimentado en más de una década. La habitual energía caótica y bulliciosa del piso de la startup tecnológica estaba completamente ausente. En su lugar, fue reemplazada por el silencio pesado y sofocante de una funeraria. La noticia se había extendido. Los rumores en una oficina corporativa, especialmente en una empresa de tecnología que depende del capital de riesgo, se propagan más rápido que un virus de servidor malicioso. Los desarrolladores junior evitaban el contacto visual conmigo, manteniendo la cabeza baja y tecleando furiosamente en sus teclados, fingiendo estar ocupados. El equipo de ventas, generalmente ruidoso y odioso, estaba acurrucado en pequeños grupos apretados cerca de la sala de descanso. Podía oír sus susurros nerviosos mientras pasaba. Hablaban de despidos masivos, de la disolución de los programas de aportación a los planes de jubilación y del colapso total de sus estructuras de comisiones. Todos sabían lo que había pasado con Mega Corporation. Pero la narrativa predominante, cuidadosamente plantada y nutrida por la asistente ejecutiva de mi padre la noche anterior, era que el departamento de ingeniería había fallado por completo en entregar una integración estándar. Estaban preparando el escenario. Estaban construyendo el cadalso para colgarme. Entré en la principal sala de juntas ejecutiva 20 minutos antes. La sala era un espacio masivo e intimidante, diseñado específicamente para hacer que la gente se sintiera increíblemente pequeña y totalmente reemplazable. Las paredes eran de cristal, del suelo al techo, con vistas al distrito financiero del centro, un recordatorio agresivo del dinero y el poder en juego. El centro de la sala estaba dominado por una mesa de caoba de 6 metros hecha a medida que mi padre había comprado durante nuestra ronda de financiación de la Serie B para acariciar su propio ego. Caminé hasta el extremo de la mesa, el asiento tradicionalmente reservado para el ejecutivo de menor rango en la sala, y me senté. Coloqué mi desgastado maletín de cuero en el suelo, justo al lado de mi pierna. Dentro de ese maletín estaba el sobremanila amarillo. Dentro de ese sobre había una palanca de poder absoluta e innegable. A las 8:45, la sala comenzó a llenarse. 12 miembros de la Junta, incluidos nuestros 5 principales inversores, tomaron sus asientos designados. Estas no eran personas emocionales. Eran individuos despiadados e increíblemente ricos que gestionaban enormes carteras inmobiliarias, fondos de cobertura y empresas de capital de riesgo. No les importaba nuestra dinámica familiar. No les importaba que mi madre quisiera que nos lleváramos bien. Les importaba una cosa y solo una cosa, su retorno de la inversión. Si la empresa se estaba desangrando, querían saber a quién debían cortarle el cuello para detener la hemorragia. Mi padre, Harrison, entró en la sala de juntas exactamente a las 8:58. Llevaba su traje de poder definitivo, un conjunto de lana azul oscuro de doble botonadura, con una camisa blanca impecable y una corbata roja lisa. Era el traje que solía reservar para comunicados de prensa importantes, para tocar la campana en la bolsa de valores o para despedir a ejecutivos de alto nivel. Parecía inmaculado en la superficie, cada cabello perfectamente en su lugar, pero yo lo conocía mejor que nadie. Podía ver el apretón tenso y rígido de su mandíbula. Podía ver el ligero temblor en sus manos mientras organizaba sus notas. Estaba aterrorizado. Julian lo seguía de cerca, con un aspecto absolutamente terrible. La habitual arrogancia de Julian, el pavoneo confiado que había utilizado desde que obtuvo su MBA, estaba completamente aniquilada. Su traje de diseñador hecho a medida parecía de repente demasiado grande para su cuerpo, colgando de sus hombros como si hubiera encogido de la noche a la mañana. Una capa de sudor frío y nervioso cubría su frente, y no paraba de secarse las palmas de las manos en los pantalones.
Prácticamente se escabulló hasta la silla de cuero vacía a la derecha inmediata de mi padre, manteniendo los ojos pegados a la mesa de caoba. No me miró, ni una sola vez. Unos momentos después, Nathaniel, nuestro director legal, se deslizó en la habitación tan silenciosamente como una sombra. Era un hombre que vivía según la letra de la ley, desprovisto de dramatismo. Tomó asiento en la esquina trasera de la sala, lejos de la mesa principal, apoyando un sobremanila amarillo en su regazo. Me hizo un gesto de asentimiento apenas perceptible, luego abrió su libreta. Mi padre se puso de pie a la cabeza de la mesa. No se molestó con formalidades. No le preguntó a nadie qué tal había sido su mañana. Puso sus manos planas sobre la superficie de caoba pulida, se inclinó hacia adelante para dominar físicamente el espacio y activó su mejor voz de CEO. El profundo, autoritario y grave estruendo que usaba para controlar las salas y manipular las narrativas. Señoras y señores de la Junta, comenzó mi padre, su tono goteando una gravedad manufacturada y una profunda tristeza. Convoqué esta reunión de emergencia hoy para abordar un fracaso catastrófico y sin precedentes en nuestra línea operativa. Ayer por la tarde, nuestro recién nombrado director de operaciones, Julian, facilitó una demostración de integración en vivo y en tiempo real con Mega Corporation. Como todos ustedes saben muy bien, este era un contrato empresarial anual de $8 millones. Era un acuerdo que, por sí solo, habría asegurado nuestra próxima ronda de financiación de la Serie C y habría aumentado significativamente nuestra valoración general de mercado. Fue un momento decisivo para esta empresa. Mi padre hizo una pausa, dejando que el peso de los $8 millones flotara en el aire como la hoja de una guillotina. En cambio, continuó, su voz volviéndose más dura, más afilada. Debido a fallos sistémicos graves en nuestra infraestructura técnica y a una impactante e inexcusable falta de apoyo departamental, la integración falló espectacularmente. Megacorp ha terminado oficialmente el contrato. Su director de tecnología, Gregory, me informó personalmente que actualmente están preparando una demanda corporativa masiva contra nosotros por tergiversación grave, incumplimiento de contrato y daños operativos resultantes de datos de prueba corruptos. Jadeos recorrieron la larga mesa. Simon, un miembro de la Junta que siempre había sido el adulador más ruidoso de mi padre y un jugador importante en el sector inmobiliario comercial, sacudió la cabeza con un disgusto exagerado. Se inclinó hacia adelante, con el rostro rojo. ¿Una demanda? Harrison, ¿estás bromeando? Esto podría activar las cláusulas de impago en nuestros contratos de arrendamiento de bienes raíces comerciales. Si congelan nuestros activos durante el litigio, esto podría llevarnos a la quiebra antes del final del trimestre fiscal. Soy plenamente consciente del peligro financiero que enfrentamos, Simon, respondió mi padre suavemente, sus ojos recorriendo la sala para asegurarse de que todos estuvieran suficientemente aterrorizados. El miedo era su herramienta de gestión favorita. Por eso debemos actuar con decisión hoy. Debemos hacer limpieza. Debemos mostrar a nuestros clientes y a nuestros inversores que no toleramos la incompetencia, y debemos restaurar la confianza del mercado de inmediato. Mi padre hizo una pausa de nuevo. La sala estaba en un silencio sepulcral. Luego, en un movimiento coreografiado a la perfección absoluta, giró lentamente la cabeza y clavó sus ojos directamente en los míos. La máscara del CEO preocupado y objetivo se deslizó por completo, revelando al padre frío, calculador y despiadado que siempre me había visto como totalmente prescindible. El fracaso aquí, anunció mi padre, alzando la voz para que resonara duramente en las paredes de cristal, asegurándose de que cada persona en la sala oyera su veredicto, recae directa e innegablemente sobre los hombros de nuestro liderazgo técnico. Nuestro director de tecnología, Alexander, era plenamente consciente de los entregables de Megacorp. Fue informado sobre el cronograma. En lugar de reunir a su equipo de ingeniería, en lugar de colaborar con nuestro director de operaciones para encontrar soluciones innovadoras y ágiles, Alexander eligió ser un obstáculo. Me señaló con el dedo, su rostro torcido en una indignación justiciera. Creó un ambiente de trabajo tóxico y hostil. Le dijo activamente a su equipo de ingeniería que se preparara para el fracaso en lugar de empujarlos a tener éxito. Tenemos pruebas de audio irrefutables de su insubordinación, grabadas por un desarrollador junior que estaba horrorizado por la falta de liderazgo del director de tecnología. Alexander dejó que esta empresa se desangrara por su propio orgullo personal. Hizo un gesto amplio hacia Julian.
Julian, siguiendo su señal exactamente como lo habían ensayado la noche anterior, se levantó lentamente. Se agarró al borde de la mesa, interpretando el papel del joven ejecutivo serio y ambicioso que había sido brutalmente saboteado por un colega mayor, amargado y celoso. Lo intenté, dijo Julian, su voz temblando con un victimismo perfectamente ejecutado. Miró a los miembros de la junta con ojos grandes e inocentes. Intenté impulsar a esta empresa hacia el futuro. Utilicé todas las relaciones que tenía para asegurar un cliente masivo. Pero desde el primer día, Alexander se negó por completo a cooperar. Está atascado en el pasado. Prefiere gestionar código heredado en su oficina del sótano, completamente reacio a adaptarse a los plazos de negocio modernos. Cuando le rogué apoyo, me excluyó. Cuando intenté hacer la demostración, la infraestructura que él construyó se derrumbó por completo bajo la presión. Asumo toda la responsabilidad por confiar en la persona equivocada, y pido disculpas a esta junta por ese error de juicio. Pero no puedo hacer mi trabajo. No puedo hacer crecer esta empresa si el director de tecnología está trabajando activa y maliciosamente en contra de nuestro éxito. Fue una actuación magistral y repugnante. En menos de 10 minutos, habían reescrito por completo la historia corporativa. Habían tomado la profunda y peligrosa incompetencia de Julian y el ciego y tóxico nepotismo de mi padre y lo habían transformado mágicamente en mi malicia personal. Me senté allí, perfectamente quieto, escuchándolos asesinar mi carácter, mi ética de trabajo y toda la obra de mi vida. Pensé en las miles de horas que pasé escribiendo código mientras mis amigos vivían sus vidas. Pensé en las cenas de acción de gracias que comí solo, de una máquina expendedora, porque los servidores necesitaban un reinicio manual. Pensé en el enorme fondo universitario que mis padres vaciaron para enviar a Julian a una escuela de la Ivy League mientras yo sacaba préstamos estudiantiles de alto interés para pagar la universidad estatal, porque decían que el negocio necesitaba el dinero. Pensé en la absoluta, aplastante e innegable injusticia de todo ello. Winston, uno de los miembros más antiguos, ricos y respetados de la junta directiva, se ajustó sus gafas de montura de alambre y me miró. Winston era un hombre de principios, un ex ejecutivo bancario que no toleraba el sabotaje corporativo. Alexander, dijo Winston, su voz grave y pesada. Estas son acusaciones increíblemente serias. Sabotear activamente un contrato corporativo de esta magnitud es un grave incumplimiento del deber fiduciario. Roza la negligencia criminal. ¿Tienes algo que decir en tu defensa antes de que esta junta tome medidas? Miré a Winston. Luego miré a mi padre, que me miraba con una mirada triunfante, amenazante y arrogante. Pensó que había ganado. Realmente creía que iba a bajar la cabeza, aceptar la culpa y renunciar en silencio para proteger el sagrado nombre de la familia, tal como había aceptado todas las demás injusticias de mi vida. Pensó que todavía era el caballo de batalla obediente. No levanté la voz. No me enfadé. No me defendí. Simplemente abrí mi cuaderno de cuero, hice clic con mi bolígrafo y miré directamente a los ojos de mi padre. No tengo nada que decir a esas acusaciones absurdas, Winston, dije con calma, mi voz firme, fría y completamente desprovista de emoción. Preferiría dejar que el CEO termine su propuesta. Los ojos de mi padre se entrecerraron con sospecha. Estaba ligeramente desconcertado por mi falta de reacción emocional, pero su enorme ego rápidamente superó su cautela. Quería la victoria. Se volvió hacia la junta directiva. Dada la absoluta gravedad de este fallo técnico y la inminente acción legal que amenaza nuestra propia existencia, anunció mi padre, sacando un documento impecable y con formato legal de su carpeta de cuero y deslizándolo agresivamente por la larga mesa de caoba hacia mí. Exijo la renuncia incondicional e inmediata de Alexander como director de tecnología. Además, pido a la Junta que apruebe formalmente un paquete de indemnización que requiera que Alexander firme un estricto y férreo acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo le impedirá legalmente discutir los fallos técnicos internos de esta empresa con futuros empleadores, competidores o la prensa. Necesitamos cortar la infección ahora mismo para que esta empresa pueda sanar. El documento se deslizó por la madera pulida y se detuvo justo frente a mí. Era un acuerdo de despido, mal disfrazado de renuncia voluntaria. Era, a todos los efectos, mi sentencia de muerte en la industria tecnológica. Si firmaba ese papel, estaría aceptando legalmente la culpa absoluta del desastre de Megacorp.
Nunca me contratarían como director de tecnología en ningún otro lugar. Mi reputación profesional quedaría completamente destruida. Y también, Julian podría seguir conduciendo su Porsche y fingiendo ser un genio de los negocios. Toda la sala me miraba fijamente. El silencio era absoluto, sofocante. Mi padre se cruzó de brazos, golpeando el suelo con el pie, esperando a que cogiera el bolígrafo y pusiera fin a mi propia carrera. Julian soltó un suspiro de alivio silencioso y tembloroso, pensando tontamente que el chivo expiatorio finalmente estaba asegurado y su propio pellejo a salvo. Miré la carta de renuncia. Leí la fuente legal en negrita. Extendí la mano, cogí el documento con ambas manos y con calma y deliberación, lo rompí por la mitad. Coloqué los trozos rotos suavemente sobre la mesa de caoba. No voy a renunciar, dije, mi voz resonando claramente en la silenciosa habitación, cortando la tensión como un cuchillo. Y absolutamente no voy a asumir la culpa de un desastre catastrófico sobre el que les advertí explícita y repetidamente por escrito. Pero, lo que es más importante, no voy a dejar que esta junta directiva tome una decisión corporativa crítica basada en una mentira fundamental y altamente ilegal. Mi padre golpeó la mesa con el puño tan fuerte que un vaso se volcó. Alexander, no le faltarás el respeto a esta junta. No estoy hablando contigo, lo interrumpí, mi voz sonando como un látigo, fuerte y autoritaria. No lo miré. Dirigí mi atención por completo a la esquina trasera de la habitación. Nathaniel, creo que es hora de que la junta directiva entienda exactamente a qué tipo de exposición legal nos enfrentamos realmente hoy. Nathaniel, nuestro director legal, se levantó lentamente de su silla en la esquina. Se arregló metódicamente la corbata, recogió el descolorido sobremanila amarillo y caminó deliberadamente hacia la mesa principal de conferencias. La autoridad tranquila y pausada de sus pasos hizo que toda la sala se sintiera instantáneamente incómoda. Los abogados corporativos son una raza específica. Solo interrumpen las reuniones de la Junta Ejecutiva cuando algo está terrible, irreparable y legalmente mal. El rostro de mi padre se sonrojó con una ira oscura y fea. Nathaniel, ¿qué significa esto? Siéntate. Este es un asunto de reestructuración ejecutiva interna. El departamento legal no necesita intervenir en una renuncia estándar. En realidad, Harrison, dijo Nathaniel, su voz suave, mesurada y completamente desprovista de miedo o sumisión. El departamento legal necesita intervenir absolutamente e inmediatamente, porque esta junta directiva está operando actualmente bajo una concepción masiva e increíblemente peligrosa con respecto a la demanda de Megacorp y nuestra responsabilidad corporativa real. Nathaniel abrió el sobre amarillo y sacó una pila de papel gruesa y pesada. Caminó alrededor de la mesa distribuyendo copias directamente a Winston, Simon y los otros inversores principales. Evitó específicamente a mi padre y a Julian, dejándolos con las manos vacías y confundidos. Lo que tienen delante, explicó Nathaniel, paseando lentamente detrás de los miembros de la Junta sentados como un profesor dirigiéndose a una clase, es una copia certificada de la Carta de Gobierno Corporativo original y legalmente vinculante. Este es el documento exacto que esta empresa y esta junta directiva específica firmaron, ratificaron y presentaron ante el Estado hace 5 años, durante nuestra ronda de financiación de la Serie B con Apex Ventures. El rostro de mi padre perdió de repente una fracción de su color agresivo. Miró intensamente los documentos en las manos de Winston, tratando de leer el texto al revés. Ayer por la tarde, continuó Nathaniel, su voz resonando claramente. Megacorp amenazó formalmente con demandar a nuestra empresa por $8 millones debido a un grave incumplimiento de contrato y tergiversación. Afirman que nuestro director de operaciones, Julian, prometió entregables técnicos que eran completamente inventados, lo que resultó en la destrucción de sus datos propietarios. Sin embargo, después de revisar cuidadosamente el contrato físico que Julian firmó con Megacorp, descubrí una discrepancia vital y legalmente fatal. ¿Qué discrepancia, Nathaniel?, preguntó Winston, hojeando agresivamente las gruesas páginas de la carta corporativa. Sus instintos bancarios se activaron. Nathaniel dejó de pasear. Se giró y miró directamente a Julian, que ahora temblaba visiblemente en su cara silla de cuero. Sus manos se aferraban a los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El contrato con Megacorp es completamente nulo y sin efecto, declaró Nathaniel claramente, enunciando cada sílaba.
Es legalmente inaplicable. Es, a los ojos del derecho corporativo y de contratos, un trozo de papel sin valor. Eso es absolutamente absurdo. Gritó mi padre, levantándose de nuevo, su rostro una máscara de desesperación y rabia. Julian lo firmó como el director de operaciones en funciones. Yo personalmente lo contrafirmé como el director ejecutivo. Es un documento corporativo vinculante que lleva las firmas de 2 ejecutivos de alto nivel. No, Harrison, no lo es, replicó Nathaniel, su voz elevándose en autoridad, callando a mi padre por completo. Porque ninguno de los dos tenía la autoridad legal o corporativa para ejecutar ese documento sin una tercera firma obligatoria. Nathaniel señaló bruscamente el documento en la mano de Winston. Winston, por favor, ve a la página 47 de la carta. Busca la sección 7.3. La he resaltado en amarillo. Por favor, léela en voz alta para la sala, para que no haya confusión. Winston se ajustó las gafas, sus ojos escaneando el texto resaltado. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tráfico lejano de la calle, 30 pisos más abajo. Winston carraspeó, su voz delatando un toque de sorpresa mientras leía. Sección 7.3, veto ejecutivo y supervisión técnica. Cualquier compromiso con un cliente, especificación técnica o contrato con un proveedor que exceda los $5 millones en valor total, requiere la aprobación explícita por escrito y la firma física del director de tecnología. La no obtención de dicha firma hace que el contrato no sea autorizado por la Junta, y la empresa no asume absolutamente ninguna responsabilidad por los compromisos contraídos en él. Winston levantó la vista lentamente, quitándose las gafas. Me miró a mí, luego a mi padre. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Alexander nunca firmó el contrato de Megacorp. Su firma no está. Exactamente, confirmó Nathaniel, asintiendo a Winston. Alexander fue intencional y maliciosamente excluido del proceso de integración por el director de operaciones. Alexander nunca revisó las especificaciones técnicas finales. Advirtió explícitamente en contra de ellas por escrito, y ciertamente nunca aplicó su firma al documento de ejecución. Por lo tanto, bajo nuestros propios estatutos corporativos legalmente vinculantes, la empresa nunca celebró legalmente un acuerdo con Mega Corporation. Estamos protegidos. Mi padre se dejó caer en su pesada silla de cuero como si le hubieran disparado en el pecho. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía un hombre que acababa de ver arder su casa. Simon, el adulador que había estado en pánico por los arrendamientos inmobiliarios, parecía increíblemente confundido. Espera, un momento. Si la empresa no está legalmente obligada por el contrato y nuestra entidad corporativa no puede ser demandada, entonces, ¿a quién va a demandar Megacorp por destruir 3 meses de sus datos altamente sensibles? Nathaniel volvió su mirada hacia Julian. Julian parecía que iba a vomitar allí mismo, sobre la mesa de caoba. El derecho corporativo es muy claro en este asunto específico, explicó Nathaniel, su tono completamente despiadado, sin ofrecer consuelo. Cuando un ejecutivo firma un contrato que excede explícitamente su autoridad corporativa documentada y autorizada, traspasan el velo corporativo. Pierden su inmunidad ejecutiva e indemnización corporativa. Ya no actúan en nombre del caparazón protector de la empresa. Actúan como un agente independiente y deshonesto, cometiendo fraude. Nathaniel se inclinó sobre la mesa, colocando ambas manos sobre la madera, mirando directamente a los ojos anchos y aterrorizados de Julian. Megacorp no puede demandar a esta empresa, Julian. Nuestros activos están a salvo. Pero pueden, y absolutamente lo harán, demandarte personalmente como individuo por $8 millones. Julian dejó escapar un patético y ahogado jadeo, un sonido como el de un animal moribundo. ¿Qué? No. No. Eso es imposible. Papá, dile que está equivocado. Dile que soy el director de operaciones. La empresa me protege. No está equivocado. Una voz femenina, aguda y autoritaria, cortó el aire de pánico de la sala. Todos giraron la cabeza. Cassandra, la inversora principal y socia gerente de Apex Ventures, se levantó lentamente de su silla en el otro extremo de la mesa. Era una mujer que imponía un respeto absoluto en Silicon Valley. Y en ese momento,
Parecía absolutamente furiosa. Yo soy la que redactó la sección 7.3, dijo Cassandra, caminando lentamente hacia la cabeza de la mesa, sus tacones resonando bruscamente en el suelo de madera. Hace 5 años, Harrison, viniste a mi oficina rogando por $20 millones para mantener las luces encendidas. Miré tus libros. Miré tu plan de negocios. Eras un vendedor encantador, pero no tenías absolutamente ninguna idea de cómo funcionaba realmente tu propia tecnología. La única razón por la que esta empresa tenía algún valor, la única razón por la que no era un cráter humeante de deudas, era por el trabajo brillante, incansable y no compensado de tu hijo, Alexander, abajo en la sala de servidores. Cassandra llegó al frente de la sala y golpeó su mano plana sobre la mesa, haciendo que Julian se estremeciera físicamente. Te obligué a firmar esa cláusula específica porque sabía exactamente qué tipo de hombre narcisista eras, Harrison. Sabía que en el segundo en que probaras el verdadero éxito financiero, apartarías al verdadero talento para acariciar tu propio ego y elevar a tu hijo favorito. Puse la sección 7.3 para proteger mi inversión de $20 millones de tu cegadora incompetencia. Y parece que mi póliza de seguro acaba de dar sus frutos perfectamente. Julian estaba completamente hiperventilando ahora. Respiraba entrecortadamente, con dificultad. Agarró el brazo de su padre, sus dedos clavándose en el caro traje de lana. Papá, mi apartamento, mis cuentas bancarias, mis opciones sobre acciones. Si me demandan personalmente por $8 millones, lo perderé todo. Estaré endeudado por el resto de mi miserable vida. Embargarán mi sueldo para siempre. Haz algo. Eres el CEO. Arréglalo. Mi padre parecía completa y absolutamente destrozado. La gran ilusión de su poder absoluto, el reino que pensaba que gobernaba con autoridad incuestionable, había sido destrozado por una sola cláusula en un contrato olvidado. Me miró, sus ojos suplicando por primera vez en mis 35 años de existencia. Alexander, susurró mi padre, su voz temblando, despojada de toda su antigua autoridad grave. Alexander, por favor. Es tu hermano. Es familia. Si lo demandan personalmente, su vida se acabará por completo antes de que empiece. Podemos arreglar esto. Podemos ponerle una fecha anterior al contrato. Puedes firmarlo ahora mismo, aquí mismo. Podemos asumir la responsabilidad corporativa, activar nuestro seguro de mala praxis corporativa y luchar en los tribunales. Por favor, tienes que salvarlo. Me senté en mi silla y miré al hombre que, hacía solo 5 minutos, había intentado destruir toda mi carrera, robar mi dignidad y obligarme a firmar una orden de silencio solo para salvar su propia cara. Miré al hermano que se había burlado de mí, me había bloqueado el acceso a mi propio código, se había confabulado con un desarrollador junior para traicionarme y había aparcado su deportivo en mi plaza de aparcamiento. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz absoluta. Las pesadas cadenas de la obligación familiar se rompieron. El fantasma del sótano finalmente estaba muerto para siempre. Antes de contarles lo que hice a continuación, hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole a me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Ahora, déjame contarte exactamente cómo desmantelé un imperio y lo reconstruí en mis propios términos. ¿Ponerle una fecha anterior a un contrato fraudulento para cometer fraude al seguro? Pregunté, mi voz resonando fuertemente en el silencio absoluto y atónito de la sala de juntas. No grité, pero el puro disgusto en mi tono hizo que varios miembros de la junta retrocedieran físicamente. Miré a mi padre como si fuera un extraño en la calle. ¿De verdad me estás pidiendo que cometa un delito federal frente a 12 miembros de la Junta, importantes capitalistas de riesgo y el director legal, solo para proteger a un niño mimado que se niega absolutamente a asumir la responsabilidad de su propia y asombrosa arrogancia? Winston se levantó de inmediato, levantando ambas manos, sacudiendo la cabeza agresivamente. Las venas de su cuello estaban hinchadas. Absolutamente no.
Como miembro senior de la Junta con un deber fiduciario hacia nuestros accionistas, prohíbo explícita y categóricamente cualquier manipulación ilegal de documentos corporativos, Harrison. Incluso sugerir un fraude al seguro corporativo en el acta es una violación directa y motivo de despido de tus deberes como director ejecutivo. ¿Has perdido la cabeza? Mi padre se cubrió la cara con las manos, apoyando los codos en la mesa. Parecía pequeño, derrotado y totalmente patético. Julian lloraba abiertamente ahora, sollozos fuertes y feos que arruinaron su cara corbata de seda. El niño de oro finalmente se enfrentaba a las graves consecuencias del mundo real. Un mundo donde papá no podía simplemente extender un cheque para hacer desaparecer el problema. Y él estaba completa y absolutamente desequipado para manejarlo. Alexander, sollozó Julian, mirándome a través de la larga mesa con los ojos rojos e hinchados, la nariz moqueando. Por favor. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. No sabía lo que estaba haciendo. Solo quería demostrar mi valía. No sabía que el sistema se caería. Solo firma el papel. Por favor, hermano. Haré lo que sea. Renunciaré hoy mismo. Me levanté lentamente de mi silla en el extremo de la mesa. Recogí mi cuaderno y caminé lenta y deliberadamente alrededor de la madera de caoba hasta que estuve de pie directamente detrás de la silla de Julian. Miré la parte superior de su cabello perfectamente peinado. No, Julian, dije en voz baja, pero la acústica de la sala se aseguró de que todos oyeran cada sílaba. No voy a firmar ese contrato. No voy a absorber tu error de $8 millones, y ciertamente no voy a ir a la cárcel por fraude para salvar tu cuenta bancaria. Pero, como realmente me importa la supervivencia de los 200 empleados de este edificio que dependen de esta empresa para alimentar a sus familias y pagar sus hipotecas, no dejaré que Megacorp te destruya por completo. Porque si te declaras en bancarrota personal en un espectáculo legal masivo y público, la prensa tecnológica seguirá arrastrando el nombre de nuestra empresa por el fango por asociación. Levanté la vista de Julian y crucé la mirada con Winston y Cassandra. Tengo una propuesta de reestructuración. Llamaré personalmente a Gregory, el director de tecnología de Mega Corporation. Él me respeta. Sabe que intenté detener esta integración antes de que sucediera. Negociaré un acuerdo extraoficial. Les ofreceremos un año completo de nuestro paquete de software empresarial, con un gran descuento, debidamente integrado por mi equipo de ingeniería senior para cubrir sus daños operativos. A cambio, retiran la demanda personal contra Julian. Julian dejó escapar un enorme y estremecedor suspiro de alivio, desplomándose en su silla de cuero como si todos los huesos de su cuerpo hubieran desaparecido. Gracias. Oh, Dios mío. Gracias, Alexander. Te debo la vida. No he terminado, espeté, mi voz congelando el aire en la sala, cortando su gratitud al instante. Volví a mirar a la junta directiva. Solo haré esa llamada telefónica, y solo salvaré a Julian de la ruina financiera total, si la junta acepta mis términos inmediatos e innegociables. Cassandra se cruzó de brazos. Una sonrisa aguda y depredadora se formó en sus labios. Reconocía el poder cuando lo veía. Nombra tus términos, Alexander. Tienes la palabra. Primero, dije, levantando un solo dedo. Julian es despojado oficial e inmediatamente del título de director de operaciones. No tiene la experiencia, el conocimiento técnico ni el temperamento emocional para liderar nada más complejo que un puesto de limonada. Será degradado a un gerente de proyectos junior. Reportará directamente a Nadia, mi arquitecta principal. Pasará los próximos 6 agotadores meses en un campamento de entrenamiento técnico, aprendiendo exactamente cómo funcionan los sistemas que intentó vender. Si se queja una vez, si le falta el respeto a Nadia de alguna manera, o si falla las evaluaciones técnicas, será despedido por causa justificada, con 0 paquete de indemnización. La boca de Julian se abrió de par en par. Se giró en su silla para mirarme. ¿Un gerente junior bajo Nadia? Alexander, tengo un MBA. Tienes un pedazo de papel muy caro que te enseñó a hablar en círculos, Julian, interrumpí fríamente, sin ceder un ápice. Nadia tiene 10 años de brutal experiencia práctica haciendo que las cosas realmente funcionen. Aprenderás de ella. Le traerás su café si te lo pide.
O empacarás tu escritorio en una caja de cartón y te enfrentarás solo a los abogados de Megacorp Elige. Julian tragó saliva, mirando hacia su regazo. Lo haré. Extendí mi mano, con la palma hacia arriba. Además, el enorme bono de contratación de la empresa que usaste para comprar ese ridículo Porsche ayer estaba supeditado a una revisión de desempeño de un año. Acabas de perder un cliente de $8 millones y casi cometes sabotaje corporativo en tu primer proyecto. Has fallado la revisión. Entrega las llaves, Julian. El coche es ahora propiedad corporativa, y se venderá inmediatamente para cubrir los honorarios legales que acabas de generar para el departamento de Nathaniel. Julian miró desesperadamente a nuestro padre en busca de ayuda. Pero Harrison seguía mirando fijamente la mesa, completamente derrotado y neutralizado. Temblando, con las manos agitándose violentamente, Julian metió la mano en el bolsillo de su traje a medida, sacó las pesadas llaves del Porsche 911 y las dejó caer en mi palma extendida. Segundo, dije, guardando las llaves en mi bolsillo, desviando mi atención del chico roto y dirigiéndola hacia el hombre que lo había consentido durante décadas, miré directamente a mi padre. El poder absoluto e incontrolado del CEO en esta empresa termina hoy. Harrison ha demostrado más allá de toda duda que pondrá su favoritismo familiar personal por encima de su deber fiduciario hacia los accionistas. Intentó despedir a la única persona que protegía a esta empresa para salvar su propio ego. Winston asintió lentamente, su rostro grave y resuelto. Estoy completamente de acuerdo, Harrison. Tus acciones de hoy, tu intento de usar a un ejecutivo vital como chivo expiatorio y tu sugerencia de fraude son indefendibles. Como representante de los accionistas, inicio formalmente un voto de no confianza en la capacidad de Harrison para actuar como único director ejecutivo. Mi padre levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos de genuina sorpresa. Winston, no puedes hablar en serio. No puedes hacer esto. Construí esta empresa desde un garaje. Soy el fundador. No puedes echarme de mi propio edificio. Tú construiste el discurso de ventas, Harrison, lo corrigió Cassandra bruscamente, su voz desprovista de cualquier simpatía. Alexander construyó el producto. Y, francamente, considerando los eventos de hoy, confío mucho más en el producto que en el discurso. Secundo la moción para un voto de no confianza, intervino Simon rápidamente, abandonando agresivamente el barco que se hundía de mi padre para salvar su propio y lucrativo puesto en la Junta. ¿Todos a favor de una reestructuración inmediata del liderazgo ejecutivo?, preguntó Winston, levantando la mano en alto. Todas y cada una de las manos alrededor de la enorme mesa de caoba se levantaron, incluida la de Nathaniel en la esquina trasera. La única mano que permaneció abajo fue la de mi padre. El voto fue unánime. El golpe fue totalmente incruento y totalmente legal. Con efecto inmediato, anunció Winston, mirando a la secretaria legal, que escribía furiosamente notas en su portátil. Harrison pasará a un papel puramente asesor y no operativo como presidente del consejo. Tendrá cero control operativo sobre las actividades diarias, los cronogramas de productos o las decisiones de contratación. Alexander será ascendido al puesto de CEO, supervisando todos los productos, la ingeniería y las operaciones internas con pleno poder de veto, mientras la Junta inicia una búsqueda de un CEO externo e imparcial para manejar las divisiones de ventas y marketing. Mi padre se quedó congelado en su silla. El imperio que había gobernado con mano de hierro. El reino que arrogantemente había intentado legar a su incompetente príncipe favorito, había desaparecido. Me miró, sus ojos una compleja mezcla de profundo resentimiento, profunda pérdida y un extraño y recién formado respeto aterrorizado. Finalmente se dio cuenta de que el hijo tranquilo y obediente del sótano era el que sostenía los pilares del edificio todo el tiempo, y yo acababa de decidir dejar de sostenerlos para él. La reunión de emergencia se levantó oficialmente. Mientras los miembros de la Junta salían de la sala, uno por uno, deteniéndose para darme la mano y palmear mi hombro con genuino respeto, mi padre y Julian permanecieron pegados a sus asientos, mirando al abismo de su nueva y dura realidad. Recogí mi desgastado maletín de cuero, me ajusté la corbata y salí de la sala de juntas de cristal. No les miré. Tenía una empresa de $200 millones que dirigir. 6 meses después, la atmósfera en la empresa era total y fundamentalmente irreconocible. La nube oscura y pesada de miedo,
microgestión y resentimiento que había ahogado el piso de ingeniería durante años había desaparecido por completo. Habíamos contratado a una brillante COO externa llamada Sara, una ex ejecutiva de una importante firma de computación en la nube que manejaba las relaciones con los clientes con absoluta transparencia y honestidad brutal. Nunca prometió una sola característica a un cliente sin pasarla primero por mi escritorio. Nuestra dinámica era impecable. Ella vendía la visión y yo garantizaba la realidad. En cuanto a Julian, su transformación fue dolorosa, humillante, pero absolutamente necesaria para su supervivencia como ser humano. Su primera semana como gerente de proyectos junior bajo Nadia fue un completo y absoluto desastre. Se presentó el lunes con uno de sus trajes de 3 piezas a medida, tratando de dar órdenes a ingenieros senior que le doblaban la edad. Nadia, fiel a su naturaleza feroz y directa, rompió por completo su frágil ego hasta los cimientos. Le asignó las tareas de limpieza de bases de datos más tediosas y aburridas imaginables. Le hizo leer miles de líneas de complejo código heredado hasta que sus ojos sangraron y tuvo que tomar aspirinas solo para pasar el día. Pero algo extraño e inesperado sucedió alrededor del tercer mes de su castigo. Sin su padre revoloteando para protegerlo, sin el título inmerecido de director de operaciones protegiéndolo de la realidad del trabajo duro, Julian realmente comenzó a aprender. Dejó de usar los trajes, apareciendo en vaqueros y una simple camisa de botones. Dejó de hablar con jerga corporativa vacía y comenzó a hacer preguntas genuinas y humildes. No estaba ni cerca de ser un ingeniero competente, y nunca lo sería, pero finalmente estaba comenzando a respetar la inmensa dificultad y la inteligencia pura requerida para hacer el trabajo que hacíamos. Mantuve mi promesa a la junta. El día después del golpe, llamé a Gregory, el director de tecnología de Mega Corporation. Tomó 3 agónicas semanas de negociaciones intensas y altamente técnicas, pero logramos salvar la relación y evitar la demanda. Gregory respetó el hecho de que yo había tomado personalmente el control y había expulsado agresivamente al liderazgo incompetente que causó el desastre. Firmamos un nuevo programa piloto de $2 millones. No fue el masivo pago de $8 millones que Julian había prometido originalmente, pero eran ingresos reales. Era un producto altamente funcional, y restauró con éxito nuestra dañada reputación en la industria del software empresarial. Lucas, el desarrollador junior que me había traicionado, vio las orejas al lobo y renunció silenciosamente la semana siguiente. Ni siquiera me molesté en despedirme. Una tarde lluviosa de martes, estaba sentado en una cafetería local de lujo cerca de la oficina, revisando un complejo nuevo protocolo de seguridad en mi tableta. Cassandra, nuestra inversora principal, entró, me vio y se deslizó en el reservado de cuero frente a mí. Pidió un espresso solo y me miró con una sonrisa aguda, evaluadora, casi orgullosa. «Lo has hecho excepcionalmente bien, Alexander», dijo, revolviendo su espresso. «La valoración de la empresa se ha estabilizado y proyecta un crecimiento del 20% el próximo trimestre. La retención de empleados ha aumentado un 94% en el departamento de ingeniería. Salvaste mi inversión y salvaste tu empresa». «Salvé la obra de mi vida», respondí en voz baja, poniendo mi tableta boca abajo sobre la mesa. Cassandra tomó un sorbo lento de su café. «Sabes, hace 5 años, cuando tu padre vino a mi oficina rogando por ese dinero de la Serie B, casi lo rechazo de plano. Era tan increíblemente arrogante. Pensó que podía venderme la luna sin mostrarme nunca el cohete. Era un vendedor vendiendo una caja que no sabía cómo abrir». Asentí, mirando mi propia taza. «Lo sé. Por eso insististe en reunirte conmigo en privado». «Insistí en reunirme contigo porque hice mis deberes», dijo Cassandra, inclinándose hacia adelante, con los ojos intensos. «No invertí $20 millones para salvar el proyecto de vanidad de tu padre. Invertí ese dinero para comprar una participación masiva en tu cerebro, Alexander. Vi las complejas patentes que presentaste a tu nombre. Vi la elegancia y la escalabilidad de tu arquitectura. Puse la sección 7.3 en ese contrato porque sabía que, eventualmente, necesitarías absolutamente un arma legal para defenderte de tu propia sangre. Simplemente no esperaba que esperaras 5 largos años para finalmente apretar el gatillo». Miré por la ventana surcada por la lluvia, viendo la ajetreada ciudad moverse afuera. Esperé porque desesperadamente quería una familia, Cassandra. Quería la aprobación de mi padre.
Tontamente pensé que si trabajaba lo suficiente, si construía suficiente valor, eventualmente me verían como un hijo, no solo como un empleado. La expresión aguda de Cassandra se suavizó solo por una fracción de segundo. En los negocios, y a veces en las familias tóxicas, Alexander, la gente no ve tu verdadero valor hasta que los obligas a sentir el terror absoluto y paralizante de perderlo. 2 años después de esa explosiva reunión de la Junta, mi padre se retiró oficialmente como presidente del Consejo. Su salud había empeorado constantemente, y sin la descarga diaria de adrenalina de la manipulación corporativa y los viajes de poder, pareció envejecer una década en unos pocos meses. Celebramos una pequeña y obligatoria recepción de jubilación para él en el vestíbulo de la empresa. Mi madre estaba allí, con un aspecto significativamente apagado. La dinámica de nuestra familia había cambiado permanente e irrevocablemente. Ya no asistía a las sofocantes cenas obligatorias de los domingos. Los veía solo en las principales festividades, estrictamente en mis propios términos, y nunca, jamás, discutía negocios o finanzas con ellos. Había trazado un límite masivo e impenetrable de acero, y lo protegía ferozmente. Durante la recepción, mi padre se levantó en el pequeño podio para dar su discurso de despedida. Miró a través de la sala, más allá de los ricos inversores, más allá de Julian, que ahora era un gerente de nivel medio sorprendentemente competente, aunque humilde, y clavó sus ojos cansados en los míos. Pasé toda mi vida adulta tratando de construir un imperio, dijo mi padre al micrófono, su voz ronca y débil. Pensé que construir una empresa exitosa se trataba de ventas agresivas, de ser más listo que la competencia, de empujar a la gente más allá de sus límites absolutos. Pero estaba terriblemente equivocado. Una empresa, al igual que una familia, es tan fuerte como sus cimientos. Y durante años, ignoré deliberadamente al hombre que vertió el hormigón. Tomó una respiración lenta y sonora. Mi mayor logro no fue construir esta empresa. Fue tener la pura y tonta suerte de ser el padre de Alexander, incluso si no tuve la sabiduría o la gracia de darme cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. No fue una disculpa perfecta. No borró mágicamente los años de negligencia emocional, el intenso gaslighting o el favoritismo flagrante y doloroso que definió mi infancia y mis 20. Pero fue lo más cercano a la verdad absoluta que iba a obtener de un hombre como él. Y por primera vez en toda mi vida, de pie en el vestíbulo de la empresa que ahora controlaba, me di cuenta de que ya no necesitaba su disculpa para sentirme completo. Había construido mi propio valor. Había defendido mis propios límites. Me había salvado a mí mismo. Esta historia no es solo sobre espionaje corporativo, lagunas legales o un drama satisfactorio en la sala de juntas. Es sobre una verdad fundamental y universal que muchos de nosotros, especialmente aquellos que somos los callados, trabajadores y confiables en nuestras familias y lugares de trabajo, necesitamos entender e interiorizar. Tu experiencia tiene un valor inmenso. Tu dedicación silenciosa importa. Y, desafortunadamente, a veces las mismas personas que deberían reconocer y celebrar más tu valía, tus padres, tus hermanos, tu familia extendida, son exactamente las que la explotarán más rápido. Usarán tu amor y tu lealtad como una correa. Drenarán tus fondos universitarios para mimar a sus favoritos. Ignorarán tus masivos sacrificios. Y exigirán descaradamente que te prendas fuego solo para mantener calientes a sus niños de oro. No se lo permitas. Documenta tu valor. Guarda los recibos. Negocia tus protecciones. Construye tu propia sección 7.3. Ya sea un contrato legal férreo, una cuenta bancaria segura y separada, o simplemente el límite emocional inquebrantable para mirarlos a los ojos y decir no. Y cuando llegue el momento crítico, porque eventualmente llegará, no dudes en usar tu poder, no para una venganza mezquina, sino para la justicia, no para destruir, sino para proteger los cimientos de tu propia vida y el futuro que mereces. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has sido el caballo de batalla invisible mientras otra persona se llevaba alegremente todo el crédito y las recompensas? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Recuerda, tus límites son increíblemente válidos. Tu poder silencioso es increíblemente real. Y nunca, jamás, tienes que disculparte por saber exactamente lo que vales.